una proteína en maíz o en sorgo de menos del 10%, ya podemos empezar a utilizarlo para alimentar sobre todo ganado y cerdos. En aves no tanto. Pero bueno, si estamos viendo que hay ahora un barco que está transportando contenedores y que es un barco a vela, yo no entiendo por qué no podemos empezar a ver qué podemos hacer con un trigo que comparativamente con el maíz es casi al mismo precio, ¿no? Y entonces lo que está pasando con el trigo es que el uso forrajero, que antes no existía o que estaba muy bajo, se dispara. Y tenemos una demanda en el mercado del trigo que antes no existía, ¿no? O que no existía en el tamaño que existe. Los inventarios excedentes o inventarios finales mundiales se están rehaciendo, como les decía, estamos muy bien en inventarios y es probable que el siguiente año volvamos a tener un incremento en esos inventarios. El índice de uso sobre consumos también está en un muy adecuado 21%. Estos niveles no creo que los volvamos a ver, el mercado ha cambiado a nivel global, pero vean cómo ya no estamos en el 16-17% del año pasado. Los principales exportadores de trigo, aquí el mercado del trigo es diferente al del maíz, tenemos muchos más productores y exportadores. Estados Unidos no es el mercado líder, diría yo, aunque tiene mucho que ver en los precios. Fíjense cómo pasan de inventarios finales de 115 a 136. Estados Unidos de 8.32 millones de toneladas métricas a 15.62. Australia de 3.87 a 7.75. Canadá de 3.75 a 4.35 y la Unión Europea de 13.94 a 11.95. Todos los países que normalmente están produciendo y exportando trigo tuvieron realmente años buenos a muy buenos o a no tan malos como el año pasado. Y eso está haciendo que la oferta de trigo sea cada vez mayor. Aquí ven cómo la suma de esos jugadores vuelve a crecer, ¿no?, contra el año pasado. Ahora, los importadores. Los importadores este año compraron trigo como nunca, porque bueno, el trigo se estaba acabando, no había trigo a nivel mundial. Y vean cómo la demanda pasa en Brasil de 7 millones, se mantiene, en China de 0.20 a 0.03, en Oriente Medio de 9.40 a 14.85, en Pakistán de 1.70 a 2, en el sureste de Asia de 10 a 10.75, India de 2 a nada, y entonces tenemos un comparativo de inventarios excedentes que crecen con una demanda que no crece al mismo nivel, ¿no? ¿Eso qué hace? Que el mercado lo deja muy tranquilo con las perspectivas fundamentales de los trigos. Y los trigos deberían tener un comportamiento más bajista de lo que tiene el maíz. En Estados Unidos también tenemos una producción muy buena. Tenemos prácticamente de 56 millones de toneladas métricas el año pasado a 66, pero vean cómo el salto se da de casi 820,000 toneladas en forraje a 7 millones de toneladas para utilización de forraje. En Estados Unidos, no a nivel mundial. Eso es nada más para mercado interno. No ha habido un año en que utilicemos tanto trigo para forraje como lo que se espera este año. ¿Por qué? Maíz muy caro, trigo muy barato. A nivel de Estados Unidos también crece la utilización de trigo como forraje. La producción de trigo en Estados Unidos, vean cómo salta radicalmente contra el año pasado. El uso industrial y de forraje también se incrementa fuerte. Y finalmente se espera una reducción muy fuerte en las importaciones de trigo de los Estados Unidos porque ahora hay competencia. ¿Qué competencia tenemos? Básicamente, ahorita vemos los demás países de lo que es la ex Unión Soviética. La producción en Estados Unidos excede la demanda casi en 4.6 millones de toneladas métricas y lo que estamos haciendo es recuperar los inventarios que habíamos perdido en estas dos etapas. El incremento en los excedentes es prácticamente de 7 millones de toneladas métricas para los Estados Unidos. Y bueno, finalmente tenemos Australia, vean cómo estos 2 años fueron fatídicos para Australia en cuestión de producción y estamos nuevamente llegando a los niveles altos de los últimos 5 años. Con esos niveles de producción no debería haber ningún problema en precios, ¿no? Argentina, a pesar de que tenemos un descalabro porque se han reportado sequías en Argentina, lo que tenemos es una producción realmente dentro del promedio bajo de los últimos 5 años. No ha sido realmente un problema y menos con una Argentina produciendo a niveles muy altos si lo hubiera hecho y con un problema político de cierre de fronteras, ¿no? Es decir, ese trigo, aunque se hubiera producido,
hubiera sido difícil disponer de él o sacarlo de Argentina, ¿no? Y sobre todo, asegurar el abasto. Es decir, hoy día compañías que normalmente compraban en Argentina, hay veces que están mejor mezclando porque no saben realmente si van a poder o no disponer con ese trigo. La producción de Canadá también este año está incrementándose de forma importante. Esto es para trigos de muy alta proteína o lo que se llaman trigos de primavera o durum. La Unión Europea crece también de forma impresionante para lo que es la producción de trigos. La antigua Unión Soviética, después de tener años relativamente buenos, sigue creciendo en lo que es producción y eso es lo que ahora está compitiendo con Estados Unidos. Muchos trigos se están yendo a comprar en lo que es la ex Unión Europea. Rusia también tiene una producción excelente y las exportaciones están incrementando de forma importante. Ucrania, vean, después de 2 años también de no estar muy mal, vuelve a crecer también en lo que es producción de trigo de forma muy importante. Y eso hace entonces que no tengamos realmente una preocupación en que haya una demanda mayor que la oferta en lo que es trigo. El trigo debería estar costando mucho menos de lo que estamos viendo hoy día. Kazajstán lo mismo, con una producción alta a nivel internacional. Y entonces nos preguntamos por qué el trigo no ha bajado si tenemos a todos los países productores y exportadores prácticamente con producciones récord. Por la utilización del trigo como forraje. Históricamente, este es el diferencial de precios en Chicago de trigo contra maíz. Vean cómo llegaron prácticamente a casi 680 centavos por bushel de diferencia, y hoy están en 153. Históricamente, cuando el diferencial es de alrededor de 50 o 60 centavos por bushel, hablando en la misma nomenclatura, que es la línea en rojo, el trigo empieza a ser demandado como forraje, a nivel internacional, no nada más Estados Unidos. Y ustedes me pueden decir, pero Sergio, no estamos ni cerca de esos 50 centavos. ¿Cómo es que la demanda se activa? Bueno, el trigo ahora tiene bases negativas. Y están viendo que para embarques en octubre, el trigo tiene bases de menos 85 centavos. ¿Eso qué significa? Al precio del trigo de hoy día, de 7.40, réstenle 85 centavos. Pero el maíz tiene bases positivas de 53 centavos. Entonces, puesto en Nueva Orleans el trigo, en Nueva Orleans el trigo y el maíz, este es el precio del trigo ya con bases incluidas. Estamos cerca de tener un diferencial de 0, es decir, trigo contra maíz puesto en Nueva Orleans cuesta lo mismo. Es una locura, porque no estamos hablando del mismo grano. Pero esto es súper importante para las compañías que están alimentando ganado, porque les da una oportunidad de compra, y una oportunidad de compra muy importante. Y aquí está la estacionalidad del trigo. Igual, el trigo, bueno, recuerden que ahora no estamos en septiembre aquí, este es un año agrícola, empezamos en junio, que es la cosecha, y terminamos en mayo. Los precios más bajos deberían verse en cosecha. Este año no sucedió. ¿No sucedió por qué? Porque el maíz no permitió que el trigo bajara. Una vez que tenemos una situación de este tipo, lo que pasa es que el trigo ya no puede bajar y si el maíz sube, el trigo tiene que subir. Y fue lo que pasó a principios de junio. Pero una vez que el maíz empezó a bajar y a bajar, el trigo lo acompañó. La pregunta es, ¿ya estamos viendo los precios bajos de los trigos para este año y en este momento deberíamos pegarnos a la estacionalidad de precios? Pues si ningún otro banco quiebra, yo creo que sí. Y aquí entonces empezamos a hablar de los factores que no son fundamentales. En el último año, y me refiero al 2008, en enero del 2008, las 5 principales instituciones financieras de inversión eran JP Morgan, no lo estoy enumerando en orden de importancia, es las 5 principales. JP Morgan, Citigroup, Bear Stearns, Merrill Lynch y Lehman Brothers. 5 principales instituciones financieras. Quedan 2. Bear Stearns quebró a mediados de este año, en marzo, abril. Lehman Brothers lo dejaron quebrar. Merrill Lynch fue comprado, pero eso significa que también estaba a punto de quebrar. Y tenemos a una de las instituciones financieras más fuertes en lo que es cartera de seguros, AIG, que prácticamente está quebrada. La rescataron,
pero está quebrada. Yo les digo, toda esta información que les traigo es lo más actualizado en materia de fundamentales. El viernes salió esta información. El lunes ya no servía, porque el lunes Lehman Brothers se declaró en quiebra. ¿Qué va a pasar? Lo más sincero que les puedo decir es, no sé, hay analistas que están comparando la situación actual económica de los Estados Unidos con la Gran Depresión del 29. Las instituciones de las que les estoy hablando tienen más de 150 años de experiencia y de historia. Les voy a poner un ejemplo. Dividamos este salón en 6 partes y pongamos esas 6 partes como instituciones financieras. Cada uno de ustedes o de esos grupos representa cada una de las instituciones que les estoy diciendo. Y la sexta es Bank of America, que es quien compró Merrill Lynch. Supongamos que en cada uno de estos grupos tenemos alrededor de 10 inversionistas. Y ustedes, este grupo, recibe 100,000 millones de dólares de sus socios o de sus clientes para invertir en lo que ustedes me digan. Fondos, seguros, las famosas seguros hipotecarios de los Estados Unidos que eran tan buenos. Y ese dinero lo invierten una parte en la misma institución y otra parte con la institución que está de este lado. Pero como el riesgo es tan alto, ustedes además toman una cobertura de riesgo, que es con la institución que tienen de aquel lado. 100,000 millones de dólares, que se los deben a personas, bueno, ojalá fueran como yo, ¿verdad? 100,000 millones de dólares. Si esta institución quiebra y no les puede pagar a ustedes, ustedes quedan con una crisis financiera para responder por ese dinero. Pero no nada más quebraron ellos y los de atrás. Y la compañía con la que tienen el seguro para hacer la cobertura de riesgo también quebró. ¿Y entonces qué hacen ustedes? Todo lo que tienen invertido lo vuelven efectivo porque ustedes no saben cómo van a golpear todo esto, ¿no? No saben si en algún momento van a tener que empezar a dar dinero a los inversionistas. ¿Y qué hacen con el dinero que están haciendo efectivo? Lo retienen. Lo van a invertir con los que quedan, porque también son igual de fuertes y tienen el igual de historial y tienen el igual de aval que los tres que acaban de quebrar. Y eso es lo que está pasando a nivel internacional. Hay miedo en los mercados financieros. Y el miedo hace que uno no actúe. Y cuando uno no actúa, la economía se paraliza. Si no hablamos de mercados internacionales ni financieros, el maíz debería ir para arriba y el trigo debería seguir al maíz. Yo no les puedo decir que eso va a pasar porque no sé qué otro banco va a quebrar. Quedan todavía cerca de las 15 principales instituciones, por lo menos unas 7, 8, que todavía tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Les hablo de la quiebra de 3 y acuérdense que hay 2 gigantes de los créditos hipotecarios en Estados Unidos, que son Freddie Mac y Freddie Mac, que también ya están nacionalizados e intervenidos por el gobierno de los Estados Unidos. La siguiente pregunta es, ¿cuánto más dinero tiene la Fed en Estados Unidos para seguir respaldando a estas instituciones y evitar una quiebra a nivel global, ¿no? La situación es difícil. Tenemos que esperar a que los mercados encuentren su punto de cotización, pero hay mucho dinero que está cash hoy día y en algún momento ese dinero tiene que entrar a invertirse en cualquier otra cosa. Y si el trigo el año pasado los inversionistas les dio una tasa de retorno del 70%, bueno, sigue siendo una buena idea invertir en agrícolas siempre y cuando tengamos la liquidez. Muchísimas gracias por su atención. Esta información y la de los demás commodities que no traje el día de hoy, como harina de soya y frijol de soya, que también son alcistas, por cierto, la pongo a disposición de la AND y ustedes la pueden bajar por ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Detmer por esta presentación. A continuación, realizaremos un conversatorio con los 4 conferencistas de la mañana, quienes tratarán con ustedes las inquietudes que tengan. Invitamos a los doctores Blanco, al doctor Adelson, al doctor Higuera y por supuesto al doctor Detmer. Esta sesión será moderada por los profesores Carlos Julio Vidal y Elber Alfonso Bermeo, miembros del Comité de Apoyo del 14º Congreso Internacional de Gerentes de Logística. Por supuesto, también invitamos al doctor Rodrigo Velasco para que nos acompañe en la mesa.
Bueno, muchísimas gracias a todos los conferencistas por sus exposiciones y tan importantes temas para nuestro país y en general para todo el mundo. Retomando las presentaciones, el profesor Edgar Blanco nos habló de una visión general de la logística del futuro frente a la realidad energética, una visión general muy interesante. El doctor Adelson nos presentó ya un caso muy particular, un caso aplicado de esta visión general y todas las actividades que está haciendo DHL para afrontar el problema. El doctor Higuera nos bajó el tema hacia la realidad nacional, hacia la realidad colombiana, y finalmente el doctor Detmer nos habló de un tema supremamente interesante respecto de los commodities agrícolas de maíz y trigo, que son muy importantes para la economía nacional. Entonces, desde este punto de vista, tenemos unas primeras preguntas y vamos a hacerlo en orden de las presentaciones. Al doctor Blanco, ante un problema tan complejo como es el diseño de administración de la cadena de abastecimiento, considerando los aspectos de consumo de combustible, reducción de emisiones, logística inversa, y ahora también deberíamos pensar en que a las cadenas de abastecimiento hay que pensar en la parte financiera internacional, porque no somos inmunes a eso. ¿Cuál considera usted que es la mejor alternativa de abordar este problema? Pues es una pregunta bastante complicada de responder, por eso tenemos trabajo todos, yo creo, en parte, ¿no? A ver, yo diría que realmente la mejor estrategia que uno puede tener en ese momento es para manejar esa complejidad en la gestión logística y de cadena de abastecimiento. Yo soy un convencido de empezar a trabajar muy de cerca con los aliados de la cadena. Es, como dicen, realmente muy complejo y las organizaciones tienden a creer que las relaciones unilaterales de poder dan beneficios, y cuando hay tanta volatilidad y tanta incertidumbre y tanta variabilidad en general, lo mejor es trabajar con los aliados para incluirse en la solución. Entonces, aparte de eso, no tengo otra sugerencia, y lo otro es tener una disciplina de medición de la gestión, y esa medición tiene que ser a todo nivel, y empezar a tener disciplina interna y atarla a las estrategias de la compañía e incluir a los aliados en ese proceso. Creo que cada vez es más vigente esa iniciativa. No sé si... Bueno, muchas gracias. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuál es el combustible limpio que tiene más futuro en el caso de camiones aplicable a Colombia? ¿Y si esto aplica a Colombia? Para él. Si en carros la cosa estaba difícil, en camiones aún más difícil. O sea, ya vimos todos los retos que había de etanol en Estados Unidos y ese efecto cascada que ha tenido la regulación. Yo no, la verdad es que no ha habido una inversión muy buena en tecnología en el área de transporte para hacer los combustibles limpios. Es algo relativamente nuevo, las iniciativas han sido privadas. Yo sé que grandes las compañías de transporte mundial y los grandes retailers están desarrollando ellos mismos tecnologías de carga pesada, y en Colombia, pues de ver el diagnóstico del parque automotor que estaba viendo en la presentación anterior, hay un gap muy grande que hay que recorrer. Yo no estoy seguro aquí en este momento si hay alguna inversión real que haga una diferencia. No sé si algún otro panelista quisiera comentar al respecto, porque en Estados Unidos la parte de transporte de limpio, aparte de lo de etanol, que tiene unas restricciones muy grandes, no hay alternativas realmente sólidas de largo plazo, son soluciones muy pequeñas, y es por eso que la crisis es como potencialmente grande a menos que algo ocurra. No sé. Solamente que en la parte de combustibles limpios, pues Colombia, Ecopetrol, que es el que produce el combustible, todavía nos está dando un combustible sucio, básicamente el diésel, que tiene muchos elementos que son como los reclamos de los transportadores. Se supone que en este año
ya mejorarían el combustible, pero es una medida que todavía no se ve clara. Un problema para Edgar Blanco de logística inversa, sobre recoger empaques en lugar de desecharlos. ¿Cómo se debe tomar esta decisión? ¿Qué se debe hacer? Análisis de costos. Sobre recoger empaques en lugar de desecharlos, en la parte de logística inversa, la pregunta dice ¿qué se debe hacer? Es decir, ¿cómo decidir esta disyuntiva entre recogerlos o desecharlos? Bueno, incluso dentro de Estados Unidos, que es el mercado que yo conozco más, no conozco mucho la parte de Colombia, es una combinación de trabajo comunitario, realmente es algo de capacitación ciudadana muy importante, que al principio es muy costoso porque la parte de recolección en particular, a menos que esté atada al sistema de recolección de basuras de una ciudad o de una región, lo hacen inicialmente no muy rentable. Por lo tanto, realmente el liderazgo municipal y regional ha sido lo que ha llevado a los sistemas de, digamos, eficientes en Estados Unidos de recolección de plásticos y de empaques a trabajar a largo plazo. Es importante que quiero diferenciar la parte regulatoria de la parte de comunidad. Han sido más eficaces cuando uno compara las iniciativas de Estados Unidos versus Europa en términos de rentabilidad del sistema de recolección, cuando han venido combinados con sector privado y no necesariamente regulatorio mandatorio. Entonces la parte de concientización social es como el primer paso para poder implementar una política reversa, digamos, sostenible a largo plazo. Ahí es donde creo que la parte comunitaria y social es muy importante. Y luego, lo que han hecho las compañías son alianzas multisectoriales para poder atacar ese problema. Eso fue lo que hizo en Estados Unidos Hewlett Packard con otros electrónicos, que en Europa les tocaba hacerlos por orden. Entonces, una combinación de liderazgo comunitario para concientización y alianzas estratégicas con ciertos socios para empezar a montar esos sistemas, incluyendo las municipalidades en Estados Unidos sacan esto a licitación pública y se opera en privado y no público. Gracias. Bueno, tengo la verdad varias preguntas. Hay un caso específico en el tema de la recolección de envases, que hay una entidad que se creó en la ANDI que se llama Campo Limpio, que está desarrollando ese tipo de recolección de envases de insecticidas. Uno de los problemas que aparece es, ya se tiene la organización y cuando vamos a buscar la empresa transportadora que haga ese ejercicio de recolectarlo, no aparece. Y segundo, cuando hablan de las pólizas de seguros y todos los elementos que se tienen que manejar para cumplir ese cometido, no se cumple totalmente como efecto. En Estados Unidos, por ejemplo, sí, uno de los fondos de inversión de capital de riesgo más grandes está invirtiendo en empresas de recolección, donde uno tiene que pensar que los mercados de riesgo de capital, los venture capitalists, siempre están con mucha anticipación en estos negocios y ha habido inversiones muy grandes, por ejemplo, en las grandes ciudades para impulsar empresas pequeñas que se desarrollen en el área de recolección, para romper algunos de esos limitantes de inversión de capital en camiones y presiones para la legislación y demás, ¿no? Pero lo han hecho por el capital privado y está bastante activo en Estados Unidos como una alternativa de futuro, dado la escasez que va a haber de algunos de estos commodities en diferentes niveles. Bueno, muchas gracias, doctor Blanco. Hay algunas otras preguntas para él, pero en aras de que tenemos 4 conferencistas, pues les pediría el favor a las personas que las hicieron, que no fueron respondidas, que se acerquen directamente con él, por favor. Para el doctor Alejandro Adelson, está la siguiente pregunta. Se dice que hay tendencia mundial al aumento del transporte aéreo. Se observa, sin embargo, en algunos ejemplos que vimos, cambios de rutas a aire-mar a solo marítimo. O el caso de la investigación para transportar flores vía marítima. ¿Cómo entender estas aparentes inconsistencias? Gracias. A ver, lo que estamos viendo es, y esto aplica para las aerolíneas y las navieras, la capacidad o la oferta de espacio que ofrecen depende de las diferencias de las balanzas comerciales que tienen entre los países o entre los continentes. Para el caso de Colombia, lo que yo anotaba era que Colombia tiene una característica puntual, que tiene una oferta de carga muy interesante para las líneas aéreas de carga viniendo a Colombia. O sea, pueden bajar a cualquier punto en América Latina y de regreso recogen la flor
para llevar mayoritariamente a Estados Unidos. Desafortunadamente con el tema de revaluación, pues que hemos visto un poco que ha mejorado últimamente, y el tema del combustible y los altos costos del flete aéreo, los floricultores se han visto obligados a buscar otras alternativas que sean un poco más rentables o por lo menos más favorables para ellos en términos del costo de transportar la flor. Ahora, si ustedes le suman a eso el panorama que están hablando aquí todos de la economía de Estados Unidos, que no es muy halagador en términos de consumo de flores, va a tender a disminuir. Entonces sí es un poco contradictorio. Lo que estamos viendo es que dependiendo de los mercados, por ejemplo en el caso de Asia hacia Europa, la oferta de capacidad sí está creciendo. En el caso, por ejemplo, de Europa hacia Asia, el flete es prácticamente negativo, pero las navieras sí cobran los recargos de combustible y ese tipo de cosas. Esta situación de los altos incrementos, sobre todo en el fuel surcharge, ha favorecido en cierta manera también a algunas aerolíneas, porque ustedes saben que muchos de los fletes que cobran algunas son comisionables. Entonces, al flete estar invariable, pues la comisión que le dan a los agentes de carga permanece igual. Sin embargo, ellos sí están percibiendo un ingreso más alto por el recargo del combustible. Entonces es un poco contradictorio, pero al final lo que se ve por lo menos para muchos mercados de América Latina es que la oferta sí está disminuyendo. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a hacer una cosa, eran dos preguntas dirigidas al doctor Blanco, pero podemos aterrizarlas y dirigirlas al doctor Adelman para el caso específico de DHL. La resumo de la siguiente manera. ¿Cuál es el efecto de la tecnología para mejorar los indicadores de la cadena? ¿Cuáles son los indicadores esenciales? Y desde este punto de vista, si nos puede ilustrar, si hay en Colombia una iniciativa particular, en este caso, para el tema de reducción de emisiones de carbono. Diferentes productos en el mercado, o sea, una parte de mi presentación que no quise incluir, pero básicamente es un producto tecnológico que le permite dar la visibilidad a los clientes o a los importadores o a los exportadores, incluso a todos los que están involucrados en la cadena de abastecimiento, de tener la visibilidad completa en todos los eventos de la misma. Esto mejora sustancialmente el proceso porque permite realmente obtener una mejor planeación desde el momento en que la orden de compra se pone con un proveedor en el exterior hasta el momento en que inteligentemente se debe enviar esa orden. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo suficiente ventana de tiempo para embarcar mis materias primas y tengo una sincronización también con mis proveedores, pues al tener esa visibilidad completa me voy a asegurar que sin incurrir en costos excesivos de transporte, llámese marítimos o aéreos, porque los marítimos también tienen diferenciales dependiendo de los tiempos de tránsito, no voy a tener que parar mi planta de producción porque mi planeación es lo suficientemente buena, porque tuve la suficiente visibilidad desde el momento que se hizo la planeación, que mis costos se van a mantener en cierta manera controlados. Entonces al final todo se traduce en visibilidad, y yo hago mucho hincapié en esto, es que los departamentos de logística deben ser de logística. Y en muchas organizaciones uno ve que los departamentos de logística dependen del área financiera, o dependen del área de planeación, o dependen de otras áreas dentro de la organización, y la manera de concebir y ejecutar los problemas y las decisiones varía mucho de acuerdo en qué área de la empresa está. Entonces al final es un resumen de todo, pero el tema más importante es visibilidad, y esto se lo da una herramienta tecnológica. El segundo tema era el tema de emisiones de carbono. Emisiones de carbono. En Colombia DHL Global Forwarding no tiene una flota propia de camiones. Nuestra subsidiaria DHL Express sí lo tiene. No estoy muy enterado de que en América Latina todavía estemos en la vanguardia con el tema de emisiones de CO2. Sin embargo, en Europa sí hay una iniciativa muy importante. De entrada, Edgar la mencionó.